Muy buenas noches, que el Señor les bendiga en esta hora. Hoy ya 25 de mayo del año 2022. Estamos en estos momentos aquí, en esta noche ya, para poder hablar un poco de las cosas de nuestro Dios. En esta noche, en esta hora ya, siendo las 22:20, quiero enfatizar y quiero presentar y exponer con la ayuda del Señor un tema. Este tema es conocido y llamado como Cristología, o bien la doctrina del Hijo, entendiendo que la Cristología es una rama de la teología. Por lo tanto, vamos a entender, en primer lugar, para aquellos que no entienden qué es lo que es teología, bueno, la teología básicamente es el estudio de Dios. Por lo tanto, como es el estudio de Dios, es un estudio muy amplio. Existe también dentro de este estudio la bibliología, que se estudia a partir, obviamente, de los textos bíblicos que nosotros tenemos, de la palabra de Dios. Pero en este ámbito, en esta línea que es la Cristología, precisamente se estudia en base a la Trinidad. La Trinidad de Dios, como nosotros conocemos y sabemos, esta unidad compuesta de tres personas, tanto como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas se estudian por separado. Una de los comentarios que muchos autores de teólogos y escritores de grandes libros de teología y de estos estudios narran que acercarse a estudiar Cristología o a estudiar a la persona de Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad, es muy complicado. Es una de las más complicadas, una de las más complejas, ya que debemos estudiar, debemos analizar, debemos entender esta doble naturaleza que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene en sí mismo. Como sabemos, y nosotros los cristianos entendemos que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, tenemos a un Cristo divino y tenemos a un Cristo encarnado. Un Cristo tanto como usted y como yo. Así que en esta hora comenzaremos este estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que Él pueda abrir nuestro estrecho entendimiento para poder ir entendiendo y para poder ir comprendiendo qué es lo que en esta hora, por medio de su Espíritu Santo, Él nos quiere enseñar. Así que comenzaremos en base al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el verso 48 hasta el 58. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Como título dice: la preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honor a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió
y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años? ¿Y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. Tenemos este texto como base a hablar sobre la preexistencia de Cristo. Decíamos con anterioridad y nos hacíamos esta pregunta: ¿qué es la cristología? ¿Y cuál es la importancia para el pueblo de Dios? Entonces, tenemos que la cristología es una rama de la teología que estudia precisamente a la segunda persona de la Trinidad. Esta unidad que está compuesta por esas tres personalidades que caracterizan a Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo habíamos comentado al inicio. Son la manifestación sublime y eterna del único Dios, manifestado en tres personalidades. Cada uno es el único Dios, indistintamente es el uno del otro. Ninguno es mayor que el otro, ninguno es mayor, todos son iguales. ¿Sí? Jesucristo siempre enfatizaba que el Padre, Él y el Padre eran uno solo. Entonces tenemos que ninguno es mayor que el otro. Cada uno actúa de manera individual, pero no independientemente del otro. O sea, todos actúan, ¿cierto?, de una manera individual. El Padre actúa de una manera, el Hijo actúa de una manera y el Espíritu Santo actúa de otra. Cada uno tiene una función, ¿verdad?, dentro del universo, dentro de nuestra esfera terrenal, dentro de nosotros como hijos de Dios, dentro de este mundo. Cada cual cumple sus funciones, pero ninguno actúa independientemente del otro. O sea, cuando uno actúa, ¿cierto?, individualmente, en este proceso de individualismo, actúan en representación de los tres. O sea, los tres se representan en uno. O sea, por eso entendemos que es un solo Dios, ¿cierto?, con estas triples personas, con estas tres personas que se manifiestan para que el hombre pueda conocer y entender a este Dios tan grande, porque nuestra mentalidad no logra entender hasta el momento. Aunque hablemos de Trinidad, aunque hablemos de que esta Trinidad es, ¿cierto?, es la manifestación de estas tres personas, y lo digamos, ¿cierto?, y muchas veces lo prediquemos, lo enseñemos, sabemos que a gran magnitud no lo podemos entender.
es algo muy complicado, es algo muy complejo de entender a Dios. Si pudiésemos entender a Dios, Él deja de ser Dios, porque ya todo nosotros lo podríamos entender y saber y conocer, pero no es así. Por lo tanto, puesto que cada uno glorifica al otro en sus labores distintas para con el hombre y el universo, por lo tanto, entendiendo que la segunda persona de la Trinidad es conocida por Jesucristo, el Hijo de Dios, y anterior a su encarnación es conocido o mencionado por el Verbo de Dios, el cual fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces aquí podemos entender que cuando el apóstol Juan hace referencia, o comienza el apóstol Juan en el Evangelio, ¿cierto? En el primer capítulo, hablando sobre el Verbo hecho carne. Entonces dice en el verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí vemos cómo este discípulo, este apóstol, el apóstol Juan, en esta carta, en este evangelio, nos habla sobre el Verbo, sobre su encarnación. Por lo tanto, entonces, con anterioridad, Jesucristo, en su preexistencia, como lo estamos viendo en el capítulo 8 de Juan, que habla, ¿cierto?, sobre la preexistencia de Cristo. Entonces, preexistencia debemos entender que significa, o quiere decir en su definición, que algo existe con anterioridad. Por lo tanto, algo o alguien existe previamente a su existencia, ya existe con anterioridad. Por lo tanto, debemos entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, es por los siglos de los siglos. Jesucristo no solamente comenzó a existir en el momento de la concepción, hasta que María dio a luz a su Hijo Jesús. Su existencia comienza desde antes. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis, ¿verdad? Encontramos en el capítulo 1. Esto lo encontramos en la conversación de Dios cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora, en el capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí comienza a relatar el proceso de creación. Por lo tanto, en todo este proceso está Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo está presente. Entonces, tenemos que entender que desde el principio del origen de la tierra, del origen de los cielos, Jesucristo ya existía. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios
porque Él es nuestro hacedor, porque Él es nuestro Salvador y porque Él siempre ha sido. Por lo tanto, la palabra nos confirma la preexistencia, de Jesucristo antes de su concepción. Entonces, debemos entender que esta segunda persona de la Trinidad, que es conocida por Jesucristo, el Hijo de Dios, y anterior a su encarnación, conocida por el Verbo de Dios, el cual fue hecho carne y habitó entre nosotros, podemos adentrarnos en este maravilloso estudio que nos permitirá entender con mayor profundidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por lo tanto, entendiendo su preexistencia, entendiendo a Jesucristo en su manifestación, en su encarnación, en su preexistencia, vamos a poder entender más a quién nos ha salvado, a quién nos ha llamado, a quién se ha manifestado en nuestras vidas. Ahora, la importancia que tiene la persona de Jesucristo para su iglesia, para su pueblo, o sea, para todo aquel que le recibe como su Señor y Salvador personal, es que debe conocerle en espíritu y en verdad, ya que es de suma importancia conocerle y entenderle en la medida en que nuestras mentes finitas y limitadas lo puedan hacer. Para muchos cristianos, el tener que sentarse y tomar un libro que no sea la Biblia, o sea, un libro de teología, o un libro de doctrina bíblica, o un libro que es distinto a la palabra de Dios, por regla general, los catalogan como erróneos o peligrosos de leer. Muchos cristianos hoy en día son pobres en el conocimiento de la palabra porque ellos así lo desean. Simplemente es por eso, porque existen hoy día muchos canales, existe mucho material para el cristiano, para el Hijo de Dios, y él puede tomar estos materiales, buscar hoy día por internet, puede ir a una librería y buscar en las librerías un libro que pueda darte a entender mejor muchos pasajes oscuros o muchos pasajes que muchas veces son poco entendibles. Por lo tanto, no hay excusa para no estudiar la palabra de Dios en una magnitud más amplia, para profundizar en el estudio de la palabra. Recordemos que Pablo le decía a Timoteo que mientras tanto él iba, que se preocupara de ¿qué? De la lectura, o sea, de escudriñar la palabra. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces, como son catalogados como erróneos y peligrosos, muchos no leen, no estudian. Muchos cristianos hoy en día son pobres del conocimiento porque así lo desean, ya que se les ha enseñado que el conocimiento es malo y que no tiene ningún provecho en el Hijo de Dios, porque somos espirituales y debemos buscar lo espiritual primeramente. Pero en esto existe algo que es erróneo y hasta un poco inconsecuente como seguidores de Cristo, ya que decimos con nuestras palabras conocer al Hijo de Dios, pero cuando se nos pregunta sobre la persona de Jesucristo, ojo, sobre su encarnación, sobre su vida, su ministerio, sus oficios, su muerte y su resurrección, no sabemos más de lo que solamente se nos ha enseñado y lo que hemos leído y aprendido de una manera tan superficial. Es por eso que tantos cristianos hoy en día terminan siendo engañados. Aquí es muy importante entender que en esta introducción que yo estoy haciendo, que yo hice este estudio previamente y lo tengo en un PDF, donde es un estudio muy amplio y es un estudio muy complicado. Por eso estoy tratando de tomar del apunte lo que Dios me permitió escribir en este estudio y entender. Por lo tanto,
Nosotros muchas veces, el cristiano, el oyente, el Hijo de Dios, ese que está en la iglesia y participa de una reunión, de un culto, de un estudio bíblico, de un estudio, de una predicación de tema, muchas veces llega a la iglesia o llegamos a la iglesia, escuchamos al pastor, escuchamos al predicador, escuchamos al exponente que está por delante, y la mayor parte del tiempo aseveramos con un amén, o confirmamos con un amén la predicación o lo que se nos está enseñando. Y muchas veces el que está por delante comete errores, así como yo hoy en estos momentos puedo cometer un error y decir algo que no tiene ninguna relevancia o ninguna importancia, o que no es así. Y muchos se quedan con eso, muchos se quedan con esa enseñanza y no tienen por costumbre llegar a sus casas, tomar el texto que se estudió, que se predicó, que se expuso, releer y escudriñar si realmente lo que el predicador, lo que el pastor, lo que el obispo, lo que el maestro, lo que el evangelista, como usted quiera llamarle a su líder o a aquel que está por delante enseñando, normalmente las personas se quedan con eso y no son capaces de escudriñar. Por eso muchas veces llegan hombres, y por eso la palabra nos habla que en medio del pueblo existe el trigo y la cizaña. Dentro de la iglesia, de nuestras congregaciones, hay hombres, hay lobos que están disfrazados de ovejas. Y sabes que el enemigo ocupa el altar para predicar, para confundir, para hacer caer a muchos. Por lo tanto, es muy importante tomar el ejemplo de la iglesia de Berea, porque aquella iglesia, que era siendo una iglesia muy pequeña, pero muy estudiosa de la palabra, escudriñaban mucho la palabra. Porque en aquel entonces había mucha confusión en ciertos temas, en ciertas áreas, y se habían levantado muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles. Existía mucho aún la corriente del judaísmo, del legalismo, del fariseísmo, de los saduceos. Existían corrientes filosóficas muy grandes. Recordemos que Jesucristo estuvo inserto en un imperio muy poderoso de los romanos, y en este imperio había una mezcla de muchas otras ciudades. Estaba Atena, estaban muy cercanos a ellos, y en ese entonces el apogeo de la filosofía era muy grande. El pueblo romano era muy rico en conocimiento también, era un conocimiento, en este caso de muchas fábulas, era un conocimiento del derecho, de la ciencia del derecho. Fueron creadores del derecho romano. Por lo tanto, eran muy intelectuales. Existía mucho intelecto, mucha intelectualidad, mucho intelectualismo en ese entonces. Y los atenienses eran grandes filósofos, grandes pensadores, aquellos que tenían la capacidad de poder jugar con el pensamiento de las personas, poder hacer cambiar rápidamente un ideal, una idea, una línea, y poder volverlos a el sistema de pensamientos que ellos manejaban. Por lo tanto, y aparte tenemos el pueblo judío que desde atrás, desde muchos años atrás, venían con sus tradiciones y con el judaísmo. Eran bastante legalistas, celosos de la ley. Por lo tanto, cuando viene esta división
cuando viene este momento rotundo, cuando Jesucristo se presenta y cuando Jesucristo predica su evangelio y cuando Jesucristo es crucificado y asciende y nace la iglesia en este entonces, los primeros cristianos, se entiende que ya la salvación es por medio de la fe a través de Jesucristo. Existe la gracia de Cristo. Entonces, muchos de los judíos querían seguir judaizando a estos cristianos. Querían meter la carga de la ley, del sacrificio, del ritualismo, que nada en ese entonces ya aprovechaba. Por lo tanto, es importante que usted, que yo, cada vez que somos expuestos a un tema, a un mensaje, lleguemos a nuestros hogares, escudriñemos, leamos la palabra, introduzcámonos en ella para poder reafirmar con la palabra la exposición del mensaje que el pastor, que los líderes, en este caso, expusieron delante de nosotros. Sabemos que cada uno de nosotros como personas humanas estamos propensos al error, no tenemos, como decía al principio, toda la verdad, y es por eso que nosotros debemos preocuparnos de escudriñar esta verdad. Por lo tanto, debemos entender que si no estudiamos vamos a ser engañados, ya sea por otras religiones o por corrientes filosóficas que enseñan sobre un cristiano razonable y aceptable, sobre un Cristo razonable y aceptable para nuestro entendimiento. Y no es de sorprendernos, ya que esto ocurría en los tiempos de Jesús. El pueblo y hasta sus discípulos muchas veces estaban confundidos y no sabían quién era el que estaba delante de ellos, quién era su maestro. Luego de su resurrección, ascensión y entrada, ya la iglesia va a tomar un papel fundamental en la predicación del evangelio. Aquí surgieron corrientes heréticas que justamente enseñaban de Jesucristo de una manera errónea. ¿Cuál era esta manera errónea? Es por esto que vemos a un apóstol Pablo. Aquí vemos a un apóstol Pablo remarcando firmemente quién es Jesucristo. El apóstol Juan, por otra parte, muestra a Jesucristo como el Verbo que está desde la eternidad con Dios, reafirmando que el Cristo, el ungido, el Mesías prometido, el que llegó y nació del vientre de María, ese era al que ellos esperaban. Porque recordemos que cuando está Juan el Bautista, ¿cierto?, bautizando, y de pronto se acerca a Jesucristo, él dice que él no era digno, ¿cierto?, de ni siquiera tocar sus calzados. Y cuando viene este momento y se encuentran, ¿cierto?, en ese lugar, Jesús entra al agua para que fuese bautizado y Juan se asombra. Y ahí nosotros vemos la figura y vemos en el texto cuando dice que del cielo se escucha una voz, ¿cierto?, y que desciende el Espíritu en forma de paloma, y esa voz dice que este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ese momento exacto, esa situación, es la que marca toda la diferencia en todos los mesías que se habían levantado con anterioridad. Entonces, cuando ocurre esta situación divina, esto quiere decir que Dios está confirmando el ministerio y la llegada de aquel que estaban esperando y había llegado, o sea, el Mesías, el Cristo. Entonces, en estos momentos, el apóstol Juan, por otra parte, decíamos que muestra a Jesús como el Verbo que estaba desde la eternidad con Dios, que era Dios y sigue siendo eternamente Dios. Hoy en día aún siguen estas corrientes erróneas.
que no logran comprender la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, los cuales lo rebajan a un hombre común y corriente, y que tenía grandes poderes. Otros alegan que era algo parecido a un fantasma, o que no tenía un cuerpo mortal. Otros recalcan que era como una especie de semidios, mitad hombre y mitad divino. En fin, es por eso que en este estudio intentaremos entender la encarnación de Cristo y aquello que nosotros repetimos constantemente, pero que la verdad muchas veces no comprendemos. Jesucristo fue 100% Dios y 100% humano. Pero ¿realmente lo comprendemos? Esa es una pregunta que yo hacía en el texto y me hacía en un momento y me preguntaba, ¿realmente lo entendemos? Recordemos que Jesucristo dijo que Él es piedra de tropiezo para muchos. En el libro de Mateos, en el capítulo 11, en el verso 6. Vamos a buscarlo. Libro de Mateos. Libro de Mateos, capítulo 11, verso 6. Dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, como decíamos con anterioridad, muchos se tropezaban. Jesucristo dijo que Él era piedra de tropiezo. Juan el Bautista, al sentirse confundido, envió a sus discípulos para saber si realmente Jesucristo era el Mesías prometido y esperado por todos. Recordemos que cuando Juan el Bautista fue apresado, fue a la cárcel, él mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, a los discípulos de Jesús, a preguntarle si realmente era él o debían esperar a otros. Imagínense un hombre que había estado anteriormente con él en el agua y donde vio esta gran confirmación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el escogido y que el Padre estaba agradado y que tenía complacencia en él, y él mismo lo había reconocido como aquel que venía a él a prepararle el camino, y después de él venía otro, y este otro era Jesucristo mismo que se le había presentado a él. Entonces vemos a un Juan que en un momento, por las circunstancias en el cual se encontraba, se tropezó, dudó. Y aquí entendemos que es muy importante ponernos en nuestro lugar como personas. Podemos entender, podemos comprender, podemos saber, podemos conocer muchas cosas de Dios. Tal vez podemos ser grandes personas, grandes hermanos dentro de la iglesia. Grandes hijos, grandes instrumentos, por lo cual nuestros líderes tal vez puedan tomarlo a usted para que usted pueda ser útil dentro de la casa del Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Pero va a llegar un momento en que su vida, en que mi vida va a decaer, va a flaquear, mi fe va a flaquear, porque somos personas, somos humanos, somos seres imperfectos, somos seres débiles que estamos frente a un Dios fuerte, un Dios que nos fortalece. Nuestra fuerza, nuestra capacidad, todas nuestras riquezas que podamos tener, nuestros talentos, nuestras buenas facultades, no provienen de nosotros, sino que provienen de la altura, provienen de lo alto, provienen de Dios. Él es el que nos capacita, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda. Por lo tanto, vemos a un apóstol, vemos a un Juan, a Juan el Bautista, que en algún momento su fe decayó, se confundió por la situación que él vivía, encarcelado, ya a punto de
de ser asesinado, había un contexto, había una historia, había una presión, había una situación con anterioridad, una situación que ocurría en ese momento en su vida. Aún sabiendo en su profundidad, en su interior, en su corazón, que Él era Jesucristo, en un momento dudó, pero podemos ver que nosotros también muchas veces sucede lo mismo, viendo estas grandes milagros, grandes maravillas, viendo lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas, y lo más grande, que Él nos perdonó y nos salvó de esta muerte eterna que venía sobre nosotros, porque recordemos que había una condena, y esa condena era la muerte. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Por lo tanto, aquel que cree en el Hijo, ese tiene la vida, y el que se rehúsa a creer en el Hijo, ese ya ha sido condenado. Y nosotros hemos creído y hemos visto cómo este Dios, cómo Jesucristo nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha transformado, nos ha restaurado, pero muchas veces así flaqueamos, muchas veces así dudamos. Pero es importante poder cada día entrar en una instancia con Dios, con Jesucristo, con su Espíritu Santo. Entonces, es muy interesante notar cómo los apóstoles enseñan una y otra vez que sobre el rechazo de muchos a Jesucristo. Dice en 1 Pedro 2:8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a la cual fueron también destinados. Es muy interesante aquí notar que los apóstoles una y otra vez enseñaban sobre el rechazo a Jesucristo, porque no podían entender cómo un hombre podía ser Dios al mismo tiempo, y esto causaba confusión, llegando a ser tropezadero para muchos. Y por eso es que aquí vamos a intentar, y como estoy intentando con la ayuda del Señor, ser lo más certero posible con el filtro divino de la palabra, y con la ayuda, en este caso, que tomé de algunos autores que presentan de una manera muy clara la cristología, estudiar de esta manera y muy detenido este maravilloso tema. Por lo tanto, tenemos como primera parte la preexistencia de Cristo, que ya veíamos en el libro de Juan, del apóstol Juan, de San Juan, del Evangelio, ¿cierto? En el capítulo 8, entonces hablaba de la preexistencia de Jesucristo. La preexistencia de Jesucristo es la doctrina de que Jesús existió en el cielo antes de su concepción. Preexistencia básicamente es algo o alguien que existe con anterioridad a su descubrimiento o conocimiento, o sea que tiene existencia anterior. Y esto sabemos que es así en Jesucristo, como lo podíamos ver y notar, ¿cierto? En el libro donde él dice, en el libro de Juan: antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra de Dios nos enseña sobre esta doctrina en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 48 y 59, donde leíamos al principio, y que habla sobre la preexistencia de Cristo. Pero con exactitud en el verso 58. El verso 58 que leíamos decía, como lo decía, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para entender lo glorioso que Jesucristo dijo en estas palabras, debemos retroceder al tiempo del patriarca Abraham y hacer un poco de contexto con respecto a sus años de existencia sobre la tierra. El relato de su historia lo podemos leer, o usted lo puede leer y buscar en el libro de Génesis, en el capítulo 11, versos 27 al 32, y en los capítulos siguientes. Tenemos muchos capítulos para estudiar la vida de Abraham y entender en el contexto y en el tiempo que Abraham se encontraba. Lo tenemos en los capítulos siguientes, que es en el capítulo 12, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
Y en el capítulo 25, desde el verso 1 hasta el 11, tenemos toda la vida y toda la historia del patriarca Abraham. Recordemos y tengamos en cuenta este verso que Jesucristo dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces debemos entender, aquí nos muestra toda la vida, como decía, del patriarca Abraham, en el cual algunos escritores dedicados al estudio de la cronología bíblica sostienen que nació en 1813 a.C. en Ur de Caldea y murió en 1638 a.C. en Hebrón. Existen autores los cuales señalan que entre Abraham y Jesucristo hay un tiempo cronológico de 4.000 a 6.000 años aproximadamente. Pensemos ahora y analicemos lo que Jesucristo acababa de decir a los judíos en ese momento, lo que estamos leyendo en el contexto de la palabra en el libro de San Juan, ¿cierto? Capítulo 8, verso 48 y 59. Más preciso, en el verso 58, donde dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y recordemos que, si nos vamos al libro de Génesis, al principio de la Biblia, vamos a entender que después, durante todo este trayecto cronológico de la historia, de los años, dicen los autores que Abraham existió entre 4.000 a 6.000 años antes de Jesucristo. Aproximadamente. Ahora, pensemos y analicemos lo que Jesucristo le decía a los judíos, le acababa de decir: yo soy antes que Abraham. Ahora, analicemos primeramente aquellas palabras de afirmación de Jesucristo. De cierto os digo. Este uso del lenguaje se utiliza para reafirmar una afirmación solemne y veraz. En un lenguaje más popular se entendería como: esta es la verdad y nada más que la verdad. Créanme lo que estoy diciendo. O sea, yo no estoy mintiendo. Esta es la verdad. Y debemos entender que esa era la verdad porque Jesucristo estaba pronunciando, estaba diciéndolo. Ahora podemos entender cómo Jesucristo reafirma sus palabras que son verdad. Les dice que Él es antes que Abraham, pero no son solamente esas palabras las que provocaron el enojo de los judíos para querer apedrearle, sino que fueron estas palabras: yo soy. Recordemos que en el verso 59 dice, cuando Jesucristo termina de decir antes que Abraham fuese, yo soy, y se tomaron piedras para arrojárselas, querían apiedrarlo. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. O sea, tratemos de hacer una figura imaginaria en nuestra mente y analizar esta situación. Está Jesucristo, están los judíos, están los fariseos, y Jesucristo les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Imagínense, para los judíos que decían que anteriormente ellos decían que Jesucristo tenía demonio, imagínense cómo ellos tomaron las palabras de Jesucristo. Para ellos fue un hereje, fue alguien, pero tiene que haber sido una rabia, tiene que haber nacido en ellos una ira tan grande que intentaron apedrearlo. Si lo apedrean, yo creo que se ensañan y lo pueden matar, pero como era hijo de Dios, como era el Mesías, el que tenía que cumplir un propósito, ¿cierto? En este mundo, Dios lo guardó, lo cuidó de todas estas cosas. Por lo tanto, tenemos que esta afirmación es solemne y veraz, que fueron esas palabras: yo soy, las que hicieron airarse a los judíos. Pues esto, puesto que estas palabras son las que se usaron para referirse a Dios, a aquel que se le reveló a Moisés en el monte Horeb. Moisés, en presencia de Dios, tuvo una conversación gloriosa con él. Vemos que Moisés le hace una pregunta a Dios. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versos 13 al 16. Si usted quiere, puede ir tomando apuntes. Yo tengo el PDF, tengo el texto, lo tengo en el computador. Si usted quisiese en algún momento
contactarse por medio de YouTube en el video que voy a subir, y quisiese que yo le envíe este estudio, se lo puedo enviar, no tengo ningún problema. Entonces veamos Éxodo, en el capítulo 3, verso 13 al 16 dijimos. Éxodo, capítulo 3. Vamos a entender por qué los judíos se airaron tanto. 16, ¿cierto? 13 al 16. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Démonos cuenta de la importancia de las palabras que Jesucristo pronunció antes que Abraham fuese: yo soy. Y aquí, en la conversación que Moisés tiene con Dios, o Dios tiene con Moisés, Moisés preguntándole: ¿y en nombre de quién voy? Y Dios le responde y le dice a Moisés: así dirás. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Por lo tanto, aquí encontramos algo glorioso, algo maravilloso, donde Jesucristo está presentándose a estos fariseos, a estos judíos, como el Dios eterno, como el Dios que preexiste sobre todo, que no tiene un principio ni un fin, que es eterno. Por lo tanto, podemos ir entendiendo que aquel que conversaba, aquel que hablaba con Moisés, lo más probable es que era Jesucristo. Aquel que se conoce por el ángel de Jehová en sus manifestaciones, ¿cierto? O epifanías, como se le llama en algún momento. Vemos que Jesucristo, la palabra dice que Él es la imagen viva del Dios viviente. Por lo tanto, debemos entender que cada vez que existía una manifestación de Dios conversando con el hombre, debemos entender que era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, el yo soy. Por lo tanto, aquí la palabra nos enseña en el libro de Éxodos, y nos muestra y nos reafirma las palabras que Jesucristo les decía en ese momento a los fariseos, a los judíos. Podemos notar el uso de aquellas palabras que Dios usó en ese momento. Ahora bien, si analizamos estas palabras y le damos la importancia que se merecen, vamos a entender algo glorioso y muy maravilloso, el cual te hará sentir una pasión enorme para con tu Dios. Estas palabras, yo soy el que soy, nos demuestran una temporalidad de eternidad e inmutabilidad, con el uso de un verbo refiriéndose al presente, a lo que es, y a que va en un constante aumento sin interrupción. Muchos mesiánicos, muchos judíos mesiánicos, o muchos mesiánicos también que no son judíos, y ortodoxos, sostienen que esta palabra precisamente quiere decir: yo seré el que seré. O sea, el judío mesiánico, el judío ortodoxo, dicen que la palabra correcta, la frase correcta no fue
yo soy el que soy, sino que yo seré el que seré. Ahora, pero suponiendo que esta afirmación fuese cierta, del yo seré el que seré, tendríamos un pequeño gran problema con la utilidad del verbo. Como lo decíamos anteriormente, cuando se hablaba del yo soy el que soy, nos muestra una temporalidad que es eterna e inmutable, que no cambia, que no tiene principio ni fin. Yo soy el que soy, con el uso de un verbo refiriéndose al presente. O sea, se refería al yo soy el que soy. No dijo yo voy a ser el que seré, o el que voy a ser, o seré el que seré, sino que yo soy, hablando de un presente eterno, de una temporalidad eterna, de un eterno presente, a lo que es y que va en un constante aumento sin interrupción. No hay una interrupción, nada interrumpe. Por lo tanto, cuando el judío dice que la palabra correcta es yo seré el que seré, entonces aquí podemos entender que hay un pequeño gran problema con la utilidad del verbo, de la palabra, puesto que estaría pronunciando un verbo para hacia lo futuro. Yo seré. Entonces, sabiendo que Dios no será lo que Él es en lo porvenir, puesto que Él ya es el eterno y poderoso Dios, o sea, Él no podía decir yo seré el que seré, porque si no estaría hablando de que en un futuro Él será lo que Él será. Será el Dios, será fuerte, será eterno, será grande. No, él lo que quiere decir con Él, yo soy el que soy. Yo soy nada más. Yo soy y punto. Yo siempre he sido y siempre voy a ser. Por lo tanto, vemos que esta pronunciación del yo seré, este verbo es un verbo que, pero hacia lo futuro. Entonces, sabiendo que Dios no será lo que Él es en lo porvenir, puesto que Él ya es el eterno y poderoso Dios. Yo soy el que soy, se refiere a yo soy antes que el principio y soy después del principio, dándose a entender que el yo soy es el dueño y señor del espacio y del tiempo creado. Por Él, todas las cosas fueron creadas por Él, ya que todo aquello que existe tuvo un principio creacionista, y a medida que ese principio creado avanza, tiene una temporalidad, ¿cierto? En presente, lo que conocemos nosotros, en un pasado y en un futuro. Esto lo podemos confirmar con el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, que dice así: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio, ¿cierto? Tenemos el tiempo. En el principio tenemos tiempo. Creó. Aquí tenemos lo creado por Dios, lo que conocemos. Creó los cielos y la tierra. Entonces, este verso nos muestra el principio y el origen de la creación, ya sea de las galaxias, constelaciones, estrellas, por billones y billones, planetas por montones, etc. Todo esto fue originado por el gran yo soy. Entonces, dándole un principio a todo lo creado, esto quiere decir que en el principio comienza a regir el tiempo, y que esta temporalidad no tiene efecto alguno en el gran yo soy. Al entender que este yo soy es el Dios eterno e inmutable, o sea que no cambia, vamos a complementar las palabras de Jesucristo con respecto a lo mencionado por Él en el Evangelio de Juan 8:58. Y cito nuevamente: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por lo tanto, Jesucristo afirma ser el Dios que existe antes de toda la creación, y esto tiene sustento en el capítulo 1 de este mismo libro. Entonces, veamos entonces lo que el apóstol Juan nos dice en el verso 1, 2 y 3. Y aquí tenemos lo que el apóstol Juan, ¿cierto? En el comienzo de su texto, de su narración, dice, tenemos 1, 2 y 3.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces es maravilloso notar cómo el apóstol Juan complementa al primer capítulo del libro de Génesis, dándonos a conocer que esas palabras pronunciadas por Dios en el principio era el Verbo, que estaba con Dios, y que este Verbo, esta palabra en acción, era y es Dios. Entonces lo interesante del Evangelio de Juan es sobre cómo él comienza el desarrollo de su libro. A diferencia de los otros evangelios, o sea, del Evangelio de Mateos, de Marcos y de Lucas, de estos tres evangelios, Juan no comienza con la genealogía y el nacimiento de Jesucristo. Eso es interesante. Sino que comienza mostrando la divinidad y gloriosa y eterna del Hijo de Dios. La divinidad gloriosa y eterna del Hijo de Dios. Diciendo, hey, esa palabra, ese verbo que dio origen a todas las cosas, es nada más que el Hijo de María y José. El Maestro que nos habló diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto está en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24. Podemos entender entonces que lo que Juan está haciendo, más allá de reafirmar como los otros tres evangelistas, Mateos, Marcos y Lucas, reafirman la venida del Mesías, la encarnación, este Cristo, esta persona humana, este Mesías, este enviado, este ungido, reafirmando su vida, reafirmando su ministerio, reafirmando a la persona de Jesucristo como el Mesías, como el siervo sufriente, como el varón de dolores. Lo que Juan nos muestra en este caso, en este libro, es la otra naturaleza de Jesucristo, esta divina, esta naturaleza que preexiste con anterioridad a su conocimiento. Por lo tanto, la palabra nos enseña que ella se complementa muy bien. Hay una regla de la hermenéutica, que también es una rama de la teología, que dice que la Biblia, la palabra de Dios, se interpreta a sí misma. O sea, toda la Biblia, cuando la leemos y hay ciertos textos que no entendemos, nosotros podemos notar que hay referencias abajo, ¿cierto?, que están marcadas con una letra, y estas referencias nos envían a otro libro. Y en el otro libro, donde nos envió la palabra, nos envió esta referencia, nos aclara lo que en el texto que leímos no entendimos como primer punto o como primera instancia. Tal vez no lo logramos entender porque no fue tan específico, pero nos manda a otro libro, y el otro libro, en el otro texto, nos aclara lo que quería decir el autor en este otro primer libro que nosotros leíamos. Por lo tanto, una de las reglas de la hermenéutica, de interpretación bíblica, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y si la Biblia, la palabra de Dios, se interpreta a sí misma, si tiene interpretación propia, eso nos hace entender sobre la palabra de Dios, que es inerrante. O sea, no se equivoca. Por lo tanto, es veraz. Es veraz porque se interpreta a sí misma la palabra de Dios. No es que yo la tome, lea un texto y le dé una interpretación según lo que yo creo, según lo que yo pienso, o según lo que yo entiendo. No. El acercarse a la palabra y tomar la palabra y querer enseñar la palabra,
o exponer la palabra en una predicación no es de cualquier manera. Yo no puedo llegar tan livianamente y decir, hoy día me toca predicar y no sé, en tu iglesia, en su iglesia le toca el culto durante una fecha cualquiera o tal que su pastor, que su líder le propuso. Usted no va a llegar el mismo día al púlpito y tomar la palabra y decir, como quien dice, a la suerte, abrir el libro y decir esto voy a predicar y comenzar a hablar solamente de su trabajo, comenzar a hablar de usted, de lo que usted hace, o contar su testimonio, que no digo que no está bien, pero no es el momento, no es la instancia, porque debemos entender que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, cuando vamos al templo, cuando vamos a la iglesia, lo que queremos oír, lo que queremos escuchar es palabra de Dios. Queremos alimentarnos de este pan bendito celestial. Por lo tanto, hoy día los altares son tan pobres muchas veces y carecen del alimento celestial porque los líderes, los que están por delante, no se preocupan de escudriñar las escrituras, no se preocupan de tomar un tema y comenzar a escudriñarlo, comenzar a profundizar, comenzar a orar, comenzar a pedirle a Dios que les aclare, que les abra su estrecho entendimiento para que pueda Dios por medio de su palabra dar un mensaje vivo, un mensaje refrescante, un alimento sano, un alimento fresco para el pueblo. Hoy día necesitamos ese alimento fresco. Nos hemos conformado tanto con lo que se nos ha enseñado por tanto tiempo, nos hemos hoy día conformado con tan poco que el alimento que se da en los altares es tan pobre. Básicamente es una leche tan delgadita, tan liviana. Y nosotros lo que necesitamos como hijos de Dios es un alimento contundente. Es que los líderes conozcan a Dios, que los líderes se tomen en serio su labor como predicadores, se tomen en serio su labor como exponentes de la palabra de Dios. Porque si estos líderes no se toman en serio su labor, ¿qué es lo que encontraremos? Cristianos raquíticos, cristianos faltos de fuerza, cristianos faltos de alimento. Y como el cristiano, como el discípulo, como las ovejas siguen a su pastor, siguen las enseñanzas de su pastor, las costumbres de sus pastores, van a ser cristianos livianos que se van a acostumbrar a no escudriñar, a no interesarse, a no entrar en el secreto de Dios, en la profundidad de Dios, para poder tener una mayor claridad, un alimento contundente de un mensaje fresco, no un mensaje rebuscado, no un mensaje copiado, o de hablar siempre de mi vida, del trabajo, que no está mal, como decía con anterioridad, pero la palabra de Dios en Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Y hay un tiempo dentro de nuestras iglesias, que hay un tiempo para contar testimonio, ¿cierto? Hay un tiempo donde nosotros podemos interactuar, conversar con los hermanos y hablar de nuestras vidas, hablar de nuestros trabajos, hablar de lo que estamos haciendo. Pero en el momento, en el tiempo en el que estamos y en el que usted está dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor, sentado en una banca, escuchando o queriendo oír la palabra de Dios, se debe predicar la palabra de Dios. Se debe predicar el mensaje como corresponde, no adulterado. Y luego, si quiere hacer una comparación y enfatizar con algo, con una experiencia y decir, bueno, esta es la enseñanza que yo tuve, porque debo hacerla viva la palabra.
debo entenderla, comprenderla y luego llevarla a mi vida práctica. Y cuando yo la vivo, lo que yo, por misericordia, he podido aprender, lo vivo, puedo, en mi exposición, de haber predicado el tema central, de haber predicado, si el tema hablaba del amor, debía hablar del amor, no hablar de la sal, no hablar de la luz, no hablar de la ira, sino que centrarme en el amor. Y luego de terminar el mensaje exacto, central, que es el amor, debo, en ese momento, si quiero, compararlo con algún momento de instancia o alguna instancia de mi vida donde Dios permitió que ese amor, que ese texto, que esa palabra tuvo una repercusión en mí, tuvo influencia en mí y pude actuar de una manera como la palabra a mí me enseñó. Por lo tanto, en este estudio que estamos haciendo, donde podemos ver que el Hijo, que Jesucristo y que el apóstol Pablo está recalcando, está diciendo, el apóstol Juan está diciendo, este es el Jesucristo, este es el Verbo, el hijo de María y de José, el que está caminando con nosotros. Entonces nos comienza a mostrar la divinidad, ¿cierto? Y hablo de cierto os digo, el que oye mi palabra. Eso ya lo habíamos hablado en el libro de San Juan, capítulo 5, 24. Ese hijo del carpintero es el Verbo, aquella palabra en acción, por la cual todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, analizaremos el capítulo 1 de Génesis desde el verso 3 al 29, de donde el escritor nos relata o nos quiere relatar las palabras de Dios que usó para la creación de lo que conocemos. Recordemos que no debemos olvidar el uso de la palabra verbo, que el apóstol Juan relata en el verso 1 del capítulo 1. Debemos tener en consideración que la palabra dijo Dios aparece 9 veces dentro de estos 26 versos, usando en cada dicho una palabra relacionada con el hacer, el crear, el originar algo desde la nada, entendiendo que este uso del lenguaje es conocido como un verbo, que se considera como una palabra en acción, una palabra que acciona, que nos muestra una acción. El hacer, ¿cierto? El desatar, el actuar, son verbos, palabras que conllevan una acción. Analicemos entonces qué y quién es esta palabra. Al decir qué, me refiero a qué es un verbo, y al referirme a quién, valga la redundancia, me refiero a Jesucristo. A qué, que es un verbo, que es una palabra, y a quién, que valga la redundancia, nos referiremos a Jesucristo. Observemos este esquema que he querido preparar. Aquí hay un esquema que yo preparé y me tomé el tiempo de analizar estos 26 versos de la palabra en el libro de Génesis. Entonces, este esquema es más o menos así. En Génesis capítulo 1, del 3 al 29, dice, en el verso 3, y dijo Dios, sea. Esta palabra es un verbo, palabra en acción, es igual a Jesucristo. Esta palabra sea, cuando dice en el verso 3, vamos a buscar Génesis, dice en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz. Esta palabra de sea es un verbo, y este verbo, que es una palabra en acción,
es igual a Jesucristo. Recordemos que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y sin Él nada de lo que existe es. ¿Ya? Entonces, esta palabra en acción, este verbo, el cual el apóstol Juan nos habla, ¿cierto? Para que entendamos y logremos entender esto, porque es un poco confuso. El apóstol Juan dice: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, es decir, esta palabra, este verbo, que en el principio era el verbo, era la palabra en acción, sea la luz, es Jesucristo. Después tenemos el verso 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Otra palabra en acción, que acciona, que crea, es una palabra creadora. Todas estas palabras, y dijo, sea, haya, estas palabras, júntense, produzca, haya, produzca, hagamos, son palabras que accionan una acción que logran entender, y podemos entender que van y accionan una creación, que son creadoras, son palabras creadoras, una acción creadora. Entonces, en el verso 6, cuando dice: luego dijo Dios, haya expansión, tenemos nuevamente que este es un verbo, y este verbo es una palabra en acción, la cual es igual a Jesucristo. Luego tenemos en el verso 9, dijo también Dios: júntense las aguas. También es un verbo, esta palabra en acción es igual a Jesucristo. Entonces, luego tenemos en el verso 11, tenemos verso 14, verso 20, verso 24, verso 26 y verso 29, donde podemos entender que luego dice produzca, en el verso 11, en el verso 14 dice haya, verso 20 nuevamente dice produzca, en el verso 24 nuevamente dice produzca, y en el verso 26 dice hagamos al hombre, la última de sus creaciones. Y en el verso 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado, también es un verbo, una palabra en acción. Pero vamos a llegar hasta el 26, donde dice Dios: hagamos. Todos estos patrones y estas palabras de creación, todo este patrón de creación y este lenguaje de la palabra, que son verbos, es nada más y nada menos que Jesucristo, el verbo hecho carne, la palabra en acción. Por lo tanto, es hermoso entender que Jesucristo, la persona que nosotros podemos leer en el libro, ¿cierto?, de los Evangelios, desde su nacimiento, desde su concepción, desde su vida, su ministerio, desde sus oficios, hasta su muerte y resurrección y ascensión, no solamente tenemos el conocimiento, o ahora sabemos que Jesucristo existió solamente en ese contexto, en ese parámetro, sino que podemos entender que existía ya desde antes, y lo podemos confirmar, lo podemos reafirmar por medio de la palabra de Dios. Tenemos evidencia en la palabra de Dios con respecto a la preexistencia de Jesucristo. Por lo tanto, aquí lo que dice ya al final del texto, he querido presentar este esquema de los versos ya mencionados desde este primer libro, con el único propósito de dar a conocer la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo como el agente creador de todo lo que existe, corroborando las palabras mencionadas por el apóstol Juan con respecto al que el verbo estaba en el principio y que todo lo que fue creado ha sido por medio de él. Por lo tanto, debemos entender cada uno de nosotros quién es el Cristo al que predicamos, adoramos y amamos. Ahora bien, cada una de estas palabras, las cuales son sea, haya, júntese, produzca, hagamos, dado, del verbo dar, son palabras creadoras y de autoridad, palabras eternas y divinas,
que son el Verbo hecho carne. Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que preexiste eternamente y para siempre. Es muy maravilloso entender lo que el apóstol Juan en aquel momento podía entender, esa revelación maravillosa de quién era aquel que estaba junto con ellos y caminaba con ellos. Imagínense esta revelación grande y maravillosa que el apóstol Juan tiene de poder entender quién era el que estaba junto con ellos, caminaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, reía con ellos, se cansaba con ellos. Podemos entender en todo esto que Jesucristo preexiste desde antes de la fundación del mundo. Él siempre ha sido, siempre es y siempre será por toda la eternidad. Así que espero que este estudio de la palabra de Dios sea de mucho provecho, sea de mucho agrado para usted, esperando que usted pueda tomar su Biblia, pueda escudriñar, pueda comparar los textos, los capítulos, los libros, cual he podido citar en esta hora, y usted pueda tomar su Biblia, usted pueda tomar un instante, pueda orar, pueda pedirle al Señor el entendimiento para que usted pueda también entrar a entender la grandeza de Dios, no a entender la mente de Dios, porque eso es imposible, pero sí poder entender y comprender la grandeza del Dios en el cual nosotros nos encontramos enfrente de Él. Y es hermoso ir entendiendo, es hermoso ir conociendo y comprendiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Existen hay otros temas también por el cual conversar sobre la cristología, la cual voy a dejar para otra instancia. Lo que sí podría adelantar, vamos a hablar sobre la doble naturaleza de Jesucristo y sobre el vaciamiento, el despojo de Jesucristo. En la cristología, en este estudio se conoce como la kenosis, y en la doble naturaleza se conoce como la unión hipostática. Entonces estos dos conceptos, estos dos estudios que intentaré hacer para poder exponer, nos van a hablar sobre lo que Jesucristo, Dios divino, el Verbo, dejó para venir a este mundo a encarnarse, y cómo opera en esta encarnación esta doble naturaleza de Jesucristo, esta naturaleza humana y esta naturaleza divina, entendiendo que esta doble naturaleza no es que sean dos personas en una, sino que sean dos personalidades, o que tenga doble personalidad. No, Jesucristo solamente tiene una personalidad, pero con una doble naturaleza. Así que el Señor te bendiga, Dios te guarde, y espero que podamos encontrarnos para un próximo estudio, una próxima vez. Que tengas muy buena noche y recuerda que Él es fiel y verdadero.